Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Todo bien, bueno. Iniciamos otra clase más del diplomado, profe, y en honor a la hora vamos a dar inicio del curso. Así mismo. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Volvemos a encontrarnos para continuar con nuestra clase número 6. En este caso, vamos a ver qué nos toca hoy. Seguimos con nuestra unidad 2. Vamos a seguir desarrollando la temática que tiene que ver con desarrollo infantil, signos de alerta en el desarrollo. Entonces, muy buenas tardes para todos nuevamente. Continuamos con nuestra sesión, en este caso nuestra clase número 6. Bien, recuerden que si tienen dudas, comentarios que vayan surgiendo posteriormente a la clase o durante la clase, posterior a la clase voy a responder, ¿verdad? Pueden hacer las dudas en el chat que queda habilitado en la plataforma o dejar algún tipo de mensaje en la plataforma que eso a eso yo tengo acceso, voy a poder conectarme con ustedes dando respuesta o seguimiento a la duda que vayan teniendo. Me pueden escribir por correo electrónico, me pueden escribir por redes sociales, me pueden escribir al número de teléfono que siempre dejo al final de la diapositiva. Y cualquier otra duda que crean que yo no pueda satisfacer, se comunican con el instituto siempre. Eh, Bien, por otro lado, sigan pasando siempre una vez por semana por lo menos a verificar situaciones en la plataforma, vayan teniendo ese hábito, porque de verdad va a ser muy importante, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Como ustedes ven, esta es nuestra segunda clase, digamos, previa a una evaluación de proceso otra vez. Entonces el siguiente martes ya corresponde a tipo un cierrecito, ¿verdad? De rápidamente de esta parte del contenido. Entonces ya tienen en plataforma también eh, fecha de la evaluación de proceso, que sería ya la segunda, que sería el 14 de septiembre. Ese mismo día también deberán cumplir con la entrega, ¿verdad? Como única fecha de entrega de un trabajo de proceso que va sumado a esa evaluación de proceso, ¿bien? La tarea o el trabajo de proceso lo voy a dar una semana antes, tienen un tiempo, no es tampoco un trabajo muy extenso ni que les va a llevar mucho tiempo, la idea es como sintetizar o reducir un poquito el contenido de manera a intentar garantizar que tengamos noción de los contenidos desarrollados. Bien, entonces continuamos. Vamos a hablar un poquito de desarrollo infantil, ¿verdad? Como es nuestra temática principal. Vamos a hablar un poco de trastornos neurológicos. Vamos a hacer como un énfasis en lo que tiene que ver con trastornos neuromotores. Bien, entonces, siempre que haya duda o quieran hacer algún comentario, algún tipo de intervención, por favor, bienvenido a hacer. Pueden habilitar el micrófono o levantar la mano y les vamos a habilitar sin ningún inconveniente el micrófono para interactuar. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de desarrollo infantil temprano. Eh, Parece a veces redundante, pero sin embargo, según la clasificación que da la Organización Mundial de la Salud, hay uno, digamos, o sea, se encuentra o se subdivide, ¿verdad?, la infancia en etapas y ustedes pueden ir viendo la bibliografía y van a encontrar varias, según el autor, según la línea de pensamiento. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar esta parte de 0 a 6, de 0 a 5, como la franja etaria principal en la que nos vamos a desarrollar y esta se refiere a la primera infancia y consta de las edades de 0 a 6, de 0 a 5. ¿Bien? Esa es nuestra referencia. Entonces, por eso las siglas es DIT, ¿verdad? Eso van a encontrar también en los planes, programas y proyectos gubernamentales que se están promocionando y proyectando y activando en varios lugares eh, en
Dentro de los programas que promocionan esto encontramos las ludotecas. Creo que en algún momento ya habíamos mencionado eso. Hay una, digamos, como una referencia principal en la segunda entrada, creo, si no me equivoco, del Parque Ñuguazú, ¿verdad? Tener una ludoteca que desde su abordaje intenta trabajar lo que tiene que ver con desarrollo infantil temprano. También tenemos en varios centros de salud, ¿verdad? O el Hospital Barrio Obrero, hay otro hospital eh, en Sajonia, no recuerdo exactamente el número o el nombre. Tenemos acá, allí en Asunción un poquito, ¿verdad? Eh, y bueno, en varios lugares, digamos, de referencia o tipo modelos que utiliza el Estado para desarrollar estos programas, ¿verdad? Entonces, estos programas incluyen desde la atención prenatal de la mamá, incluso creo que hay un plan especial que tiene que ver con la actividad física para las embarazadas, como digamos un gancho para posteriormente hacer seguimiento de todo lo que tiene que ver con la atención prenatal y esto ir promocionando a poco e instalando en la mamá y en la familia la necesidad de hacer controles de seguimiento, perdón, control de desarrollo. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Sin problema. Bueno, entonces, en este periodo destacamos nuevamente que se sientan las bases del desarrollo cognitivo, lenguaje, desarrollo motor, socioemocional, ¿sí? Digamos que es como, estas son como unas fases principales que las trabajamos, digamos, de este abordaje de desarrollo infantil temprano. Si ustedes googlean o buscan bibliografía, van a encontrar etapas del desarrollo o áreas del desarrollo de la persona, ¿verdad? Y van a encontrar de 4 a 7 a 10 clasificaciones. Entonces, eso está genial, eso está bien. Sin embargo, eso tiene digamos, una raíz, ¿verdad? Que tiene que ver con la psicología, la neuropsicología y la clasificación desde esas áreas, desde ese tipo de intervención, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que a veces vamos a tener otra biografía, otras tendencias y hay que, digamos, tratar de situarnos desde nuestro abordaje cuáles son las áreas que nosotros vamos a dar seguimiento, que vamos a observar y que vamos a poder intervenir de manera efectiva, ¿sí? Y con esas áreas también van vinculados los tipos de trastornos que se asocian o permanecen o aparecen en estas áreas para que posteriormente podamos hacer nuestra intervención lo más oportunamente posible. ¿Ok? Entonces, estas áreas que nosotros vemos, lo cognitivo, el lenguaje, lo motor, lo socioemocional, ¿verdad? Son 4 áreas que se citan digamos que nosotros destacamos o profundizamos para nuestras acciones pertinentes. Sin embargo, si googlean van a encontrar otras líneas y van a ver a filósofos, psicólogos, psicoanalistas, neuropsicólogos defendiendo más áreas del desarrollo. Entonces simplemente es aprender a observar, a abordar más y destacando nuestro énfasis, ¿verdad? No es que está mal ni es que nos queda pendiente algo, sino que en estas áreas nosotros tenemos intervención directa, hacemos observaciones precisas, entonces podemos obtener resultados fiables y viables. Bueno, destacando otra vez que esta primera infancia de 0 a 6 eh, es crucial para el aprendizaje y para la promoción de hábitos de vida saludables, hábitos de convivencia sana y obviamente el desarrollo integral de la salud. También estos primeros años representan lo que nosotros vamos a citar probablemente todo este periodo de tiempo, reiteradas veces, que tiene que ver con una ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad nosotros utilizamos bastante, ¿verdad? En este caso se refiere a única, ¿verdad? Para la inversión en el capital humano, inversión del capital humano, inversión en nuestros niños, ¿sí? Inversión en las acciones. Evidentemente, el plan, proyecto, programa que uno aplique tiene un costo, ¿verdad? Entonces hablamos de inversión, asegurando, digamos, una inversión, digo, un costo básico
que sería el costo de los profesionales, ¿verdad? Pero en realidad la intención de esta mención tiene que ver con que la formación de este capital humano, nuestros niños son nuestro capital humano, es que nosotros vamos no es a veces gastar, ni perder el tiempo, ni perder dinero, es una inversión que lo vamos a disfrutar a lo largo del ciclo vital de este niño o de estos niños, ya que evitaría y economizaría un montón de situaciones que van acompañados siempre de trastornos, entre otras cosas, de discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces no se puede dejar de mencionar la intervención política, ¿verdad? Que esta se debe promover durante los primeros años, ¿verdad? Y debe favorecer, ¿verdad? Siempre las políticas de intervención, las políticas públicas de intervención, las políticas socioeducativas, políticas que tienen que ver con favorecer o deben siempre dimensionar favorecer lo que tiene que ver con la equidad, que obviamente no simboliza igualdad, equidad desde su concepto integral cada uno con lo que requiere, con lo que necesita o a lo que va directamente. Y obviamente esto va a generar beneficios económicos mucho mayores que sus costos. Si hay un costo que evidentemente hay que invertir, gratuitamente es sumamente difícil, sin embargo, ese costo vale la pena por los beneficios que se promueven posteriormente. Bien. Bueno, entonces vamos a abordar en esta ocasión lo que tiene que ver con el desarrollo físico de nuestro bebé. Ya habíamos visto desarrollo, digamos, desde el área, eh, desde el sistema nervioso, de la concepción del sistema nervioso, la evolución, importancia de eh, ciertos parámetros, eh, ciertos puntos específicos que nosotros necesitamos destacar cuando hablamos de nuestra temática principal, ¿verdad? Entonces, obviamente el abordaje neurológico es sumamente amplio. Sin embargo, nosotros destacamos ciertas áreas, por ejemplo, principales que vamos a ir tocando en este tiempo. Entonces, por eso nada más, digamos, la parte sintética de los contenidos que tienen que ver con el abordaje neurológico y el desarrollo hasta el momento del parto, ¿bien? Entonces, hoy vamos a empezar a ver la parte física nada más, ¿verdad? Vamos a hacer como eh, un paralelismo, ¿verdad? Entre lo que nosotros conocemos, vamos a conocer y vamos a mencionar todo este tiempo que tiene que ver con hitos del desarrollo, que son objetivos del logro, motores en este caso, y algunas señales de alerta en ese desarrollo. La tabla que yo voy a presentar es de una organización internacional muy interesante que promueve información eh, accesible, fácil, que las familias, los padres pueden entender, ¿sí? Pueden manejar y de esa forma ser parte de lo que en atención temprana se llama utilizar el enfoque basado en la familia. Algo, ay, se me fue, digamos, la expresión así exacta, pero es muy similar a la que estoy mencionando. ¿Sí? Seguramente en algún momento me voy a recordar y le voy a remarcar, ¿verdad? Entonces, este es un enfoque centrado en la familia, ¿verdad? Lo que tiene que ver con atención temprana, que no necesariamente tiene que ver con un significado igual, a un concepto igual a lo que es estimulación temprana. Sin embargo, el abordaje es siempre interesante hacerlo en las dos áreas. Entonces hablamos de atención temprana centrada en la familia cuando vamos a hablar de la utilización de herramientas que faciliten la observación, también de ese modo la responsabilidad de los familiares y padres en el proceso de seguimiento del desarrollo de sus niños para que posteriormente esta herramienta facilite la observación y los diagnósticos de parte de los pediatras y especialistas que van a trabajar con estos niños. ¿Bien?
Entonces es una tabla con una mirada hacia los padres familiares con un lenguaje accesible dentro de todo lo que se puede realmente es bastante bueno. Entonces, quiero empezar con una tabla de esta manera. Entonces, en color verde vamos, y debajo del color verde vamos a tener lo que tiene que ver con desarrollo físico típico, y en rojo vamos a tener los signos a observar para un desarrollo físico atípico. Bien, entonces esto vamos a encontrar o podemos observar el comportamiento motor de esto que vamos a señalar en los primeros 3 meses de vida. Bueno, cuando el niño está boca abajo, el niño debe de levantar o extender, ¿verdad?, los brazos. Perdón, boca abajo, debe extender los brazos o se levanta con los brazos, el apoyo de la mano y la extensión del codo, ¿verdad? Entonces, eso también simboliza o significa que hay control cefálico, que de repente es lo que más se puede observar posteriormente como signos de alerta, ¿verdad? Entonces, esto va, por ejemplo, en una planillita, y la mamá y el papá siempre van observando y van señalando, como ven estos circulitos acá, van señalando, ¿verdad? Si se presenta o no se presenta, perdón. Entonces, el siguiente signo de desarrollo óptimo, digamos, sería levantar la cabeza y sostenerla, ¿sí? El cuellito, que tiene que ver con el control cefálico. Como signo de alerta, vamos a ver que el niño cuando está boca abajo tiene dificultad para levantar la cabeza. Ahí podemos sospechar alguna situación a nivel cervical, a nivel cefálico. Entonces, falta de control o dominio cefálico o alguna situación, pero hay que observar. ¿Por qué se cae la cabeza? ¿Por qué no tiene fuerza para mantener o hacer movimientos solo? ¿Verdad? Y evidentemente esto, cuando la mamá intenta buscar la sedestación, va a influir, ¿verdad? Lo interesante es poder observarlo dentro de estos primeros 3 meses, y para poder hacer algo desde ese momento y no esperar a los 4 meses en adelante para que el niño se siente y ahí notar que no se puede sentar porque no puede sostener la cabecita, porque ocurren este tipo de situaciones, ¿verdad? Las piernas rígidas con poco movimiento o sin movimiento, ¿verdad? Son signos que tenemos que observar. Vamos a ver más adelante también un método de observación neurológico que se da, y vamos a poder también observar estas señales de alerta, ¿verdad?, con el control del movimiento. Por eso vamos a hablar un poco más específicamente del área motora, ¿sí?, principalmente hoy, ¿verdad? Otro signo de alerta sería empujar hacia atrás con la cabeza, ¿sí? O se empuja o flexiona el cuello para atrás, como si fuera que quiere moverse o arrastrarse, ¿verdad? Da como esa impresión, pero con la cabecita. Mantiene las manos en puño y le falta movimiento de los brazos. ¿Por qué, verdad? Tiene que llamar la atención. Entonces, cuanto más nosotros promocionemos esto, ¿verdad? Como ustedes pueden notar, nuestra agenda pediátrica, si vamos al caso preciso, vamos a hablar de la generalidad. Nuestra agenda pediátrica tiene signos de alerta, o bueno, tiene indicadores del logro o hitos del desarrollo que observan la mayoría de los pediatras como un básico, o deberían hacerlo. Evidentemente, hay mucha deficiencia en la observación, ¿verdad? A veces para justificar hay tiempo, hay falta de tiempo y un montón de situaciones que se van a presentar o que se van presentando. Sin embargo, a veces no son suficientes solamente esos signos. Entonces, estas tablas nos sirven para eh, nutrirnos un poquito más, a ampliar un poco más, y se la facilitamos a los padres y ellos ya con eso nos retroalimentan, ya que pasan mucho más tiempo con los niños. Y, por ejemplo, hay padres que lamentablemente no llevan a sus niños a controles mensuales, ni trimestrales, ni semestrales, y muchas veces ni siquiera anuales, hasta que surge una enfermedad grave. Y bueno, entonces eso, por ejemplo, no vamos no va a ser positivo nunca. Bueno, entonces esto por el sexto mes, o entre el cuarto y sexto mes, lo ideal o lo óptimo sería que el niño use las manos para apoyarse al sentarse, ¿sí? Se ruede de la espalda al estómago y al estómago
y el estómago, y del estómago a la espalda. ¿Sí? Es rodar de un lado al otro. ¿Sí? Es como una torsión a rodar. O voltear, mejor el volteo, ¿sí? Entonces, tenemos que observar eso. Tenemos que observar que al pararse con apoyo sostiene todo su peso sobre sus piernas. ¿Sí? Obviamente, esto tiene que ser un proceso natural, no es pararle al niño, ¿verdad? Obligando a adoptar la posición de bipedestación para la cual su cuerpo todavía no se encuentra preparado. Signos de alerta sería, por ejemplo, entre el cuarto y sexto mes, seguir con la espalda redondeada, mantener esa posición, que sea incapaz de levantar la cabeza, continúa, digamos, con falta de control cefálico, tiene poco control de la cabeza o ninguno. Es notorio, a veces quedan para un lado o para el otro, por ejemplo. Bien. Por otro lado, dificultad en extender los brazos, ¿verdad? Hay uh, uno piensa que cuando le pide las manitos al bebé, está acostado, por ejemplo, en la cunita y le pide las manitos, tipo para levantarle, ¿verdad? El niño tiene que levantar la cabeza, pero en realidad por el tema de control cefálico. Pero lo que realmente se verifica es la extensión de los brazos, si extiende o no extiende los brazos, ¿verdad? Entonces, cuando no extiende los brazos, es un signo de alerta, hay que acudir al médico, al especialista, a verificar qué es lo que está pasando. Saber qué hacia atrás y endurece las piernas. Mucha atención con eso. Los brazos sostenidos para atrás, por otro lado, y las piernas rígidas. Signos, señales de que algo está ocurriendo. Si alguien quiere hacer una consulta, quiere hacer una intervención, por favor, adelante nomás. Por otro lado, entre el séptimo y noveno mes, debería sentarse y alcanzar juguetes sin caerse ya, sin ayuda. Debe pasar de estar de espaldas o de estómago a sentarse, ¿sí? De acostadito o voltadito en el piso, de sentarse. Hay un proceso, digamos, para la adquisición de la sedestación y posteriormente la adquisición de la cuadrupedia para gatear, ¿verdad? Y posteriormente la evolución de esto, sedestación, a gateo o cuadrupedia, a la bipedestación. Y eso, por ejemplo, lo describe muy bien en línea de lo que se llama movimiento libre, por ejemplo, Amy Pickler, ¿verdad? Entonces, si googlean, ya pueden, por ejemplo, tener ahí, ella tiene todo un, como, fase por fase, parte por parte, ¿verdad? Cómo, digamos, es la evolución natural en figuritas, ¿verdad? Cómo es la evolución natural del movimiento, de la adquisición de esto, ¿verdad? Para, digamos, seguir este patrón natural y no violentar un poco esto cuando a veces los adultos quieren enseñar a adquirir una acción motora que aparece natural y voluntariamente en el niño. Bueno, bueno, debe intentar ya empezar y esto yo sé que a lo mejor puede ser controversial porque hay algunos especialistas que tienen líneas de pensamiento, por decir así, cuando el niño tiene que gatear a veces un poco antes o tiene que adoptar la posición de cuadrupedia, que sería apoyo de manos, apoyo de rodillas, ¿verdad? Y el apoyo de la puntita de los pies a veces, ¿verdad? Entonces, 6 apoyos y 4 apoyos, ¿verdad? A veces algunos dicen que debe empezar a los 5 meses, otro a partir de los 6, ¿verdad? Y luego la agenda pediátrica también indica otra posición. Pero bueno, siempre les digo, ¿verdad? Esto es un punto de partida para ir verificando con qué líneas cada uno quiere llevarse o mantenerse o promocionar, ¿verdad? Sin embargo, es un punto para partir. Estamos hablando entonces de la posición de gateo y la adquisición del desplazamiento por gateo entre el séptimo y el noveno mes.
Signos de alerta, usar la mano, pero no, usa una mano predominante. La espalda redondeada, ¿sí? No, la columna no logra por alguna razón quedar recta, ¿verdad? Atendiendo lo que es recta, ¿verdad? La posición, o sea, perdón, respetando las curvaturas de la columna, ¿verdad? Que se están conformando en este periodo, ¿verdad? Con el gateo es sumamente importante cómo se van acentuando las curvaturas naturales de la columna, ¿verdad? Por tanto, es sumamente importante también realizar el gateo, aparte de que el gateo va a promover, ¿verdad?, esta fusión entre los pares craneales fundamentales también. Poco uso de los brazos cuando se está sentado. De ahí también la importancia de realizar actividades sentados, juegos sentados, ¿verdad? Que capten la atención y mantengan al niño en acciones en lo posible. Dificultad al gatear, ¿verdad? El gateo, la mayoría de textos y la mayoría de profesionales especializados coinciden en que el gateo debe ser de 4 apoyos, 2 manitos, 2 rodillas. ¿Sí? El gateo debe ser alternado, derecha, izquierda, o sea, derecha mano, izquierda rodilla, lo mismo con el otro lado. Es un patrón de movimiento. Cuando ese patrón de movimiento no se presenta en cuadrupedia, ¿sí? Alternando derecha, izquierda, ¿sí? Simplemente no consideran como la ejecución del gateo. Entonces dicen, gatea de colita, gatea con una rodilla y un pie, por ejemplo, a veces se van como sentaditos, mano y colita, sentaditos, ¿verdad? Eso para la mayoría no coincide que eso refleje un gateo. Cuando se habla de gateo está muy claro que se habla de 4 apoyos, 2 manitos, una rodilla, perdón, 2 manitos, 2 rodillas intercaladas de manera asincrónica, ¿sí? Derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿ok? Incapacidad de enderezar la espalda. No puede sostener su peso o no puede sostenerse en su peso. Dentro de los 10 a 12 meses se espera que el niño se pare solo y dé varios pasos independientemente. Eso ya también va a depender del criterio del profesional. Generalmente las tablas más populares indican a partir de los 12 meses la bipedestación y los primeros pasos. Sin embargo, vamos a encontrar que el niño en realidad pudiera entre los 9, 10 hasta los 17 meses, ¿verdad? Hablando ya de una ventana de oportunidad, pudiera adquirir la bipedestación y la adquisición de los primeros pasitos, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo más adelante lo que tiene que ver con ventana de oportunidad que les decía, no es que necesariamente clavado a los 12 meses el niño debe pararse el día que cumple 12 meses y caminar. Hay un periodo donde nosotros vamos a estar observando en el cual a veces se puede complementar el estímulo si es que no lo tuvo, porque a veces también esta cuestión de gatear y de estar o caminar ah, está ligada a la sobreprotección, ¿verdad? Para mucha sobreprotección de los padres que no quieren, por ejemplo, que el niño esté expuesto en el piso a situaciones que se puedan lamentar y lo mismo pasa con caminar. Entonces, por ejemplo, también entorpece la adquisición natural de esto el andador, ¿verdad? Entre otras cosas que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿verdad? De libre adquisición para las personas que piensan que eso va a ayudar. En realidad entorpece todo nuestro proceso natural de adquisición de este fortalecimiento adecuado de toda la zona, ¿verdad? Entonces, bueno, esto para que tengan súper en cuenta, ¿verdad? Se espera la hiperestación principalmente a los 12 meses y a partir de ahí hasta los 16, 17 meses hay como un periodo de tiempo que se puede esperar que sería dentro de lo aparente, o sea, es como una normalidad un poco atípica, pero hay que esperar, ¿verdad? Se le da tiempo por el tema de ritmo de desarrollo de cada niño.
Bueno, tira de sí mismo para pararse y caminar apoyado a los muebles, ¿sí? Ah, ellos se paran, bipedestan, y con el tema de equilibrio, nosotros a veces pensamos que tienen miedo, ¿verdad? Sin embargo, tiene más que ver con una orientación espacio-temporal y la adquisición del tono muscular para poder quedarse bipedestando, y en el movimiento, que es una coordinación y tiene que ver con el desarrollo del equilibrio dinámico, ¿verdad? Entonces, eso propone o provee un ambiente y un estado de inestabilidad, por tanto, cuesta un poquito a veces, y ellos entonces empiezan moviéndose por paredes, por muebles, o apoyándose en algo que les dé un poco más de seguridad y tranquilidad. No necesariamente tiene que ver con un miedo para caminar. Los signos de alerta en esta etapa que se pueden súper destacar tendría que ver con la dificultad para pararse a causa de las piernas rígidas y los pies en puntillas. Sí, nosotros ya observamos hace rato, a lo mejor ya tenía piernas rígidas, pero a lo mejor a los 12 meses nosotros pensamos que se le iba a pasar, nosotros no hicimos nada, y lo que hacemos es como tipo arrastrar la problemática. Por eso nosotros vemos que desde muy temprano se observan estos signos. Sin embargo, por alguna razón, que a lo mejor tiene que ver con el desconocimiento, los padres no se alertan, y a veces los médicos tampoco. Entonces dejan pasar el tiempo, y como en este caso estamos se puede considerar un periodo todavía, eh, una ventana de oportunidad, porque estamos estamos del sexto al 12, al mes 12. Entonces podemos considerar que a lo mejor puede dejar esta rigidez las piernitas, ¿no? Sin embargo, volvemos a destacar que a los 12 meses él tiene dificultad porque sus piernas están rígidas y además los pies también están en puntitas. Bien, siempre seamos flexibles al tratar de entender todas las temáticas, ¿sí? Nos va a ayudar bastante, porque realmente la cuadradez está muy bien, pero cuando se trata de observación, tendremos que a lo mejor darle una chance más a nuestra, a nuestro ojo clínico, por decirlo, ¿sí? Pero nuestro método tiene que ver con la observación. Bueno, podemos ver que solo usa los brazos para levantarse y ponerse de pie. No hace otro tipo de actividad con sus brazos. Se sienta con el peso hacia un lado, ¿sí? Hacia un solo ladito. ¿Por qué? Tendría que llamarnos la atención. Eh, los brazos siguen fuertemente flexionados o rígidamente extendidos. ¿Bien? Necesita usar la mano para permanecer sentado. ¿Sí? Ese equilibrio y dominio de la posición no se adquiere o no apareció. A los 15 meses, ¿verdad? Entre 13 y 15, camina independientemente, y raras veces se cae, ¿verdad? Eso, bueno, ya depende de cada uno. O sea, me refiero a lo de caerse. Se pone en cuclillas, porque también hay ciertas situaciones como el pie plano, ¿verdad? Pero el pie plano se empieza a tratar a partir de los 2 años recién. Y creo que a los 2 años y medio, si no me estoy equivocando, en meses, recién se puede empezar a tipo hacer un diagnóstico cuando no es, o sea, hay un periodo temprano en el que se observa, ¿verdad? Una situación de la cadera, una situación de la rodilla, una situación del pie. Sin embargo, la intervención en prevención, en ortopedia, va desde los 2 años con la utilización de plantillas, por ejemplo, para el tema de pie plano. Sin embargo, no hay un diagnóstico fiable todavía en esa edad. Se esperan 2 y medio, 3 para diagnosticar una posible situación de pie plano. El pie plano, evidentemente, hace que, generalmente uno de los signos y síntomas es caerse bastante. Sea, hay que atender todo, no es que a lo mejor el niño se cae porque no tiene dominación, a lo mejor tiene pie plano, generalmente el pie plano es hereditario. Bueno, por otro lado se pone en cuclillas para recoger juguetes. Signos de alerta: es incapaz de dar pasos independientemente, tiene mal equilibrio de pie, se cae con mucha frecuencia, camina en la punta de los pies. ¿Ok? ¿Duda, comentario hasta acá?
No, profe, súper. Bien. Entonces, es una tabla accesible a los padres para las familias. Estas tablas también están completas. Si quieren utilizar como recurso, están en las redes, están, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Bueno, vamos a entrar entonces a hablar un poquito. Creo que tenemos todavía un poco de tiempo antes de hacer una pausa. Vamos a hablar un poquito de los riesgos en neurodesarrollo. Esto se refiere a la caracterización de la probabilidad de alteración, ¿sí? Probabilidad de alteración, tenemos que entender esto, probabilidad de alteración de los procesos relativos al desarrollo del sistema nervioso, asociados con o causados por circunstancias ocurridas a través del proceso que vimos gestacional, perinatal y postnatal temprano. ¿Bien? De esas etapas o a esas etapas vamos a referirnos, vamos a tenerlo presente, ¿sí? Lo que pasó en la gestación, en el periodo perinatal, postnatal temprano, ¿sí? Bien. Bueno, entonces podemos ver que ninguno, digamos, de los signos que se presenten en la progresión en estos periodos, ¿verdad? Eh, es estable, ¿sí? Todos varían en tiempo y lo hacen de mayor grado a medida en que el desarrollo se aproxima al procesamiento complejo, como serían las funciones básicamente llamadas superiores, ¿sí? Funciones ejecutivas superiores. Este concepto debe tenerse en cuenta en la valoración del paciente, especialmente si se trata de realizar un análisis de las características del desarrollo motor infantil. Bien, entonces, los signos que van apareciendo, ¿verdad? Eh, no es que son todos constantes y armónicos, surgen de manera inestable, ¿verdad? ¿Sí? El abordaje que se le da al neurodesarrollo desde el área semiológica enfatiza, por ejemplo, el comportamiento de los reflejos. ¿Sí? De ahí se retoma en la semiología del neurodesarrollista actual o moderna, llamada sistemas dinámicos o interactivos, que abordan las relaciones complejas que integran lo sensorial y lo motor desde sus elementos perceptuales y de planeamiento y propósito en la esfera, o más bien con la esfera emocional y cognitiva en un entorno social. Es decir, que se reconoce al paciente con un sistema multifactorial, ¿sí? Que estudia los procesos que llevan al resultado o no resultado puntual y aislado, ¿sí? Parece un poquito un juego, ¿verdad? Pero es sumamente importante leer y entender cada una de estas situaciones. ¿Sí? Este jueguito de palabras, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema dinámico o interactivo, movimiento, que vincula lo sensorial, lo motor, ¿sí? El planeamiento y el propósito. Voy a hacer algo por qué o para qué. Lo emocional y lo cognitivo, ¿sí? Entonces, dejamos de siempre, eh, hace mucho tiempo, ¿verdad? Dejamos de ver al ser como una cosa o que se puede o que tiene partes, ¿sí? Eh, Sino que, como siempre suelo mencionar, ¿verdad? Separamos todas las partes, las situaciones, las esferas de desarrollo, las esferas de la persona, eh, de todo lo que está compuesto la persona. Simplemente, persona habla un niño, bebé, adolescente, adulto mayor. Separamos todas las partes simplemente para profundizar y entender cómo esto es, como si fuera un rompecabezas, parte de un rompecabezas. Sin embargo, cuando se va a hacer un estudio, cuando se va a hacer un diagnóstico, cuando se va a hacer una intervención, tenemos que acordarnos de que todo es
uno solo, ¿sí? Todo está conectado, todo es interdependiente en el ser. ¿Sí? Entonces estamos hablando de este enfático sistema multifactorial. Bueno, desde el sistema multifactorial, digamos, sería una interacción fluida o depende de si hay situaciones inesperadas, pero los elementos fundamentales de este sistema multifactorial son los agentes, o sea, tenemos el sistema nervioso y el sistema nervioso va a interactuar con los agentes, los huéspedes y el ambiente, ¿sí? Entonces, cómo esto interactúa, cómo esto se mueve, qué resulta de esto, es lo que nosotros vamos a ver. Como nosotros notamos, están tipos separados, pero en realidad es como un engranaje y es un engranaje de todo. Entonces, todo debe funcionar lo más armónicamente posible y en el caso de que no esté funcionando, hay que buscar de la manera que este engranaje funcione lo mejor posible. Hablamos de signos blandos cuando hablamos de esta semiología, ¿verdad? Esto lo que vamos a destacar es que incluye alteraciones de la coordinación motora cuando hablamos de esta temática o vinculamos esta temática, vamos a desglosar posteriormente que tiene que ver con alteraciones que se refieren a la coordinación motora, cinésica, impersistencia o impulsividad motora, ¿sí? Dis, lidiado con cocinencia, alteraciones menores del equilibrio y lateralidad cruzada. Cuestiones que vamos a ir verificando y viendo nosotros en el desarrollo y cómo nosotros podemos intervenir en este tipo de situación. Estos signos se van a reconocer o se deben de reconocer en la evaluación neurológica, ¿sí? Entonces, si no somos neurólogos, generalmente no vamos a hacer, sin embargo, me interesa que nosotros podamos verificar esto, que pasemos un poquito por esto para observar eh, que los signos o las observaciones que podemos notar acá, nosotros a veces los vamos a ver al día, o en el día a día, o en consulta, o en intervención, y directamente tiene que ser una alerta para o derivar o intentar comunicar a la familia para que se pueda hacer un tipo de estudio más profundo. Por ejemplo, lo que sí es que al hacer esta evaluación nosotros vamos a determinar a veces, o la mayoría lamentablemente de esto, o vamos a descartar disfunciones encefálicas menores. Bien, como estuvimos mencionando, ahora va a ser difícil a lo mejor trazar una línea clara entre los signos de lesión neurológica y los patrones de movimiento primitivos normales que se ven en niños menores de 3 o 4 meses. ¿Sí? A lo mejor es difícil, ¿verdad? Pero de todos modos, es conveniente eh, intentar, ¿verdad? Con fines de diagnóstico y con fines terapéuticos. En nuestro caso de intervención. Bueno, se puede decir que estos patrones primitivos pertenecen a etapas muy tempranas del desarrollo del niño típico, más o menos del nacimiento entre los 3 o 4 meses. Los patrones de movimiento anormales, atípicos o atípicos, son aquellos que no se ven en ninguna etapa del desarrollo del niño sano, nacido a termo. ¿Bien? Lo que no aparece, lo que no se ve, eso es señal de situaciones de alerta. Bueno, la mayoría apunta a situaciones que tienen que ver con el parálisis cerebral, por ejemplo. Obviamente por la cuestión vinculada al retardo del desarrollo motor. Bueno, se puede verificar que los niños de corta edad y en niños un poco más mayores, ¿verdad? Con compromiso leve, van a predominar patrones primitivos motores, ¿verdad? Mientras que en los niños mayores de edad y los más afectados son pronunciados, pero
son patrones anormales. ¿Sí? Son más destacados los anormales. El recién nacido tiene un repertorio, ¿verdad? Una secuencia, unos programas, digamos, de movimiento muy distintos al niño mayor o al adulto. Sus movimientos están adaptados a circunstancias diferentes, así como a su sistema nervioso central. Vamos a ver por qué es importante realizar la evaluación neurológica y tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, necesitamos conocer cuáles son los movimientos o el repertorio de movimientos neurológicos del recién nacido. No solamente el movimiento, el repertorio neurológico, las señales que se pueden observar en el recién nacido según su evolución. Por otro lado, reconocer el estado de conducta en que se encuentra el recién nacido. Por ejemplo, le preguntamos sueño u observamos acerca del sueño del niño, ¿verdad? Sueño tranquilo, profundo, vigilia tranquila, vigilia activa y llanto. ¿Sí? La intensidad de estas reacciones depende del estado de la conducta. ¿Bien? Se puede agregar a esto que cada una de las reacciones se produce bien en determinados estados de conducta, pero de manera difícil en otros. Por ejemplo, para ir entendiendo mejor, reflejos musculares y reflejos del moro. Se desencadenan muy bien durante un sueño tranquilo, pero no así durante un sueño profundo. Entonces, por eso es importante entender tiempo y forma en que va ocurriendo la situación y verificar que esto tenga una secuencia un poco coherente con el tipo, por ejemplo, en este caso de reflejo. ¿Sí? O sea, no vamos a verificar en un sueño profundo lo que realmente vamos a notar en un sueño ligero o tranquilo. Por ejemplo, reacciones tónicas no se desencadenan en el sueño tranquilo, pero sí lo hacen muy bien en la vigilia, en reposo y en sueño profundo. ¿Sí? Lo tónico podemos observar mejor en esa etapa. Las reacciones estereoceptivas de la piel se desencadenan mejor durante un sueño profundo que en un sueño tranquilo, mientras que los efectos nociceptivos dan una nueva respuesta en todos los estados de conducta. ¿Bien? Realizar evaluaciones después del tercer día del nacido, por ejemplo. En las 2 horas después del parto. El medio interno del niño es todavía con frecuencia inestable. Esta inestabilidad puede influir sobre muchos hallazgos neurológicos. Así, por ejemplo, no son raros en las primeras horas la hipotonía y los temblores alternados. ¿Okay? Entonces, la sugerencia es posterior al tercer día. Bueno, destacando siempre que se requiere un conocimiento profundo de desarrollo típico, ya que la variación individual en la evolución normal es muy grande. Sin embargo, debemos comprender que el desarrollo de diferentes funciones no solo se produce igual en cada individuo, sino que además muchas veces estas no están correlacionadas. Ejemplo para intentar clarificar. La evolución de la aprehensión espontánea muestra una secuencia que comienza con la aprehensión palmar, ¿sí? Con la aprehensión radiopalmar y con la tijera y con la pinza. La aprehensión espontánea precoz no está necesariamente correlacionada con una locomoción temprana sin ayuda. Además, es posible que los resultados de evaluaciones seguidas muestren en un niño sano una evolución de apariencia regresiva en vez de progresiva. ¿Bien? ¿Entienden? Vamos a pasar para que tengamos en cuenta y pueden googlear también algunos síndromes destacados en el caso del neonato. Por ejemplo, para observar y atender trastornos de la motilidad,
hiperquinesia o hipercinesia, hipocinesia, hipoquinesia, por un lado. Por otro lado, tenemos desviaciones del tono muscular, que sería la hipotonía y la hipertonía. ¿Bien? Por otro lado, tenemos trastornos de la excitabilidad. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos el temblor de gran amplitud, baja frecuencia, movimientos espontáneos. De ahí tan importante como nosotros podemos verificar o notar que a través de la acción que tiene que ver con el movimiento o la inacción, podemos sospechar de muchas situaciones y podemos trabajar en ellas o para ellas eh, desde lo más temprano posible. Por eso más me parece tan fundamental que podamos darnos cuenta que las alteraciones nosotros las podemos notar desde que nace el niño. Obviamente necesitamos seguimiento y necesitamos confirmación. Por ejemplo, tenemos alta intensidad de los reflejos osteotendinosos, la succión y el llanto. Por otro lado, bajo umbral de estímulo del reflejo moro, frecuentemente hiperkinesia, clunus del tobillo y ligera hipertonía. Por otro lado, síndrome de apatía, poca intensidad o incluso falta de la mayoría de reacciones. ¿Ya? Ojos abiertos, tranquilos. Hipotonía, hipokinesia, difícil de activar, frecuente convulsión. ¿Ya? Por otro lado, hemisíndromes, asimetría postural de la motricidad y de las reacciones. ¿Sí? Todo esto podemos observar desde nacido. Bueno, destacar nada más que no siempre se pueden ordenar los síntomas neurológicos en síndromes, pero muchas veces la evaluación neurológica da resultados de síntomas diversos de correlación poco clara o bien la intensidad de la sintomatología es de expresión pobre, ¿sí? Como para posibilitar un diagnóstico definitivo, por eso hay que hacer seguimiento. Sin embargo, es deseable también en esos casos emitir juicios sobre la integridad del sistema nervioso y, de ser posible, cuantificar dicho juicio, hacer seguimiento, hacer verificación, reverificación, no es dejar nomás así, y siempre controlar qué está ocurriendo dentro del sistema nervioso. Deja esas secuelas, qué está pasando, igual hacer, aunque sea un informe de lo que uno está notando y tratar de abordar o profundizar un poquito más. Bueno, entonces para ingresar a esto y antes de cerrar un poquito esta parte con nuestra pausita, quiero mostrarles un material que tiene que ver con lo que vamos a ver posteriormente, que tiene que ver con el método de observación, con un método de observación. Se utiliza universalmente. La tarde de hoy me voy a referir a un instrumento que se utiliza universalmente en las últimas décadas para la evaluación de los niños en edades tempranas, desde recién nacido hasta las 20 semanas. Este es un instrumento observacional y cualitativo que permite, a través de su observación e interpretación, un poco observar la calidad de la integridad del sistema nervioso central y detectar posibles alteraciones neurológicas en edades tempranas.
La evaluación se realiza a través de la observación e interpretación de registros video de los niños en etapa desde recién nacidos hasta los 5 meses, o sea, las 20 semanas de vida extrauterina. Y a través de esta evaluación con el niño despierto, se podrá establecer un poco la indemnidad del sistema nervioso, la integridad de ese cerebro joven y poder detectar tempranamente alteraciones que podrán conducir posteriormente a la presencia de una parálisis cerebral. Como señalé anteriormente, este sistema de evaluación puede ser aplicado a cualquier niño en las edades entre recién nacido y 20 semanas. Sin embargo, los niños más beneficiados van a ser aquellos que presentan factores de riesgo para daño neurológico, que por tanto van a tener una mayor propensión a tener alteraciones en el neurodesarrollo. La evaluación establece una interpretación en varios momentos en relación con la edad. Y cada etapa va a tener movimientos normales y movimientos que pueden ser considerados alterados o anormales y que tienen una interpretación en cada una de las etapas. Por citar un ejemplo, en la etapa de las 9 semanas a las 20 semanas, es considerada la etapa de movimientos inquietos o movimientos llamados fidget en inglés, y estos movimientos se caracterizan por una serie de pequeños movimientos abundantes de forma circular e irregular que aparecen y desaparecen frecuentemente, y su presencia implica un desarrollo neurológico normal. Sin embargo, la ausencia de estos movimientos puede interpretarse como una gran probabilidad de que estos niños a los 2 años tengan una parálisis cerebral. Por ejemplo, voy a mostrar estos videos para un poco ejemplificar esta aseveración. Por ejemplo, este es un niño en edad temprana, entre las 9 y las 20 semanas, un niño de alrededor de 12 semanas, donde si ustedes observan, hay unos movimientos en las extremidades inferiores de forma circular a nivel de los tobillos, y estos movimientos se presentan con alguna frecuencia en el tiempo. Este video aproximadamente debe durar alrededor de 1 o 2 minutos, y estos movimientos se van presentando de forma frecuente. En esta edad no es necesario hacer más de un video. Con la interpretación de un video, pues puede ya establecerse algún tipo de predicción. Ahora voy a mostrarles entonces un paciente en el cual con 10 semanas no hay una ausencia total de estos movimientos que, como decía, se presentan a nivel de los tobillos, de las muñecas, de los hombros y del cuello. En este niño que tenemos en pantalla no presenta los movimientos, hay una ausencia de movimientos fidget que van a tener una repercusión a la hora de evaluar la integridad del sistema nervioso a los 2 años de vida. Hay un estudio que un poco ha sido el estudio más importante, que ha dado un poco la base neurofisiológica de la interpretación de estos movimientos, que fue realizado por el autor, por Heinz Brechtel, en el 2001, y aquí, como si ustedes pueden observar, en una muestra de 259 niños, de los cuales 142 tuvieron una evaluación normal en edad fidget, y sin embargo los resultados a los 2 años, todos los que se evaluaron normales fueron normales a los 2 años. Sin embargo, los niños que fueron evaluados con ausencia de fidget, que fue un total de 88 niños, todos evolucionaron hacia la parálisis cerebral, con un total a los 2 años de 92 niños, porque hay una categoría de fidget anormales que se desplazan hacia la parálisis cerebral o hacia la evolución normal. Este estudio tuvo una sensibilidad de un 95% y una especificidad de un 96%, y constituye un poco la base neurofisiológica para explicar la confiabilidad de este instrumento para la predicción temprana
de las alteraciones del neuromotoras que pueden constituir una parálisis cerebral. Este artículo fue publicado en Lancet en el 2001. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Este modelo pues, tiene múltiples ventajas. Una de ellas es establecer la efectividad de un pronóstico temprano de normalidad del sistema nervioso. Recomendar a aquellos niños que realmente tienen alteraciones, o sea, que son informados como alterados, como anormales en estas primeras etapas, incorporarlos a un programa de terapia neuromotora o de intervención temprana para minimizar los efectos que la alteración del neurológica va a producir y que la plasticidad cerebral pueda establecerse tempranamente para minimizar las alteraciones del neurodesarrollo ya en edades un poco más avanzadas. Otras de las ventajas de este instrumento es precisamente que es un instrumento que no es costoso, que es de corta duración su aplicación, que no es invasivo, o sea, no requiere nada más que la observación y la interpretación de los videos, y que además presenta altos niveles de evidencia científica en múltiples publicaciones en la bibliografía médica en relación con otros instrumentos de evaluación un poco más clásicos. Sin embargo, este instrumento también tiene algunas desventajas. Dentro de las desventajas que más se señalan, pues como un instrumento que tiene un carácter cualitativo, pues a veces la interpretación requiere de una preparación exhaustiva y una experiencia por parte de los observadores, o sea, de los que van a evaluar el instrumento. Por tanto, dependerá mucho de la pericia que adquieran los observadores para que los resultados y la confiabilidad de los resultados sean de mejor magnitud. Ok, bueno, entonces, para que tengan un poquito de tiempo de ir analizando el material que estuvimos viendo con lo que estábamos hablando y posteriormente retomamos la temática. Les dejo tomar un cafecito, agua, ir al sanitario y volvemos entonces a las 8:40, ¿ok? Nos vemos. Damos pausa.
Vamos volviendo. Vamos a continuar. Entonces, estuvimos viendo un material donde veíamos a un médico comentarnos sobre un método de observación, que es el que vamos a intentar ver ahora. Entonces, ya con esa, se toma un video, ¿verdad? Y con esa observación se puede hacer diagnósticos para verificación. Hablaba de porcentaje, ¿verdad? Y según los estudios, ¿verdad? Las observaciones que se hacen a través de este método tienen una eficiencia bastante considerable. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de continuar, hacer alguna intervención, alguna sugerencia, no sé, me gustaría escuchar. Estábamos 12, ahora estamos 10. Bien. Profe, Sí, adelante. eh, ¿sabes que en ese test del piecito, en ese test del piecito también ayuda a diagnosticar y prevenir complicaciones en la salud del bebé? En ese incluye también retardo mental y lesión cerebral. Sí, sí, evidentemente, claro que sí. Sí, Ujú. y nosotros tenemos luego dentro de nuestro protocolo, digamos, tipo obligatorio, hacerse el estudio del test de piecitos. Sí, eh, digamos, eso se hace se puede hacer hasta los 7 días, tengo entendido, según el laboratorio, porque creo que solamente Ujú. con laboratorios como Hasta días un y, mes creo que se perdón, hace, profe. hasta el mes. Hasta Bueno, un mes. ok, súper. Entonces también depende del laboratorio, a veces te solicitan, a lo mejor por ahí alguna señal de alerta, ya te solicitan hacerte dentro del periodo de internación, ¿verdad? Si fue un parto instrumentado, hasta 3, 4 días te dan tipo, te esperan un poquito según tu evolución y para dejarte salir, ¿verdad? ¿No? Y obviamente el sistema nacional ya va a incluir este piecito, digo, este test, que sí, Así. algunos papás después ya el resultado de eso están sorprendidos, ¿verdad? Y bueno, eso ya significa que hay que trabajar de manera conjunta y constante y quedarse cerca siempre ya de un centro de atención en este caso. Puede cursar o puede ingresar a este programa, ¿verdad? De desarrollo infantil que se desarrolla, por ejemplo, este programa lo tiene súper bien el Hospital San Pablo, ¿verdad? Que los niños con situación de riesgo o en situación de riesgo, eh, desde el nacimiento ya están, digamos, tipo, como que ya tienen un espacio para hacer su seguimiento con relación a actividades que tienen que ver con estimulación temprana en el propio hospital. A veces también los prematuros también quedan bastante tiempo y también, como yo mencionaba en algunos casos, ¿verdad? Las enfermeras son las que realizan actividades de estimulación temprana, sobre todo que tengan que ver con la succión, ¿verdad? Y bueno, esto, por ejemplo, no es que se remarque mucho, pero el valor, ¿verdad? De la enfermera es sumamente eh, destacable, ¿verdad? Porque de todas maneras, aunque digamos, no es especialista, no todas son especialistas o no todas tienen herramientas suficientes, intentan, siempre me imagino que de la mano de una persona calificada, accionar de manera positiva para estimular a los niñitos. En este caso nacieron de riesgo y se encuentran en riesgo en terapia intensiva, internaditos a veces por varios meses. Entonces alguien pues tiene que hacer algo, alguien tiene que intervenir para que se vaya nivelando, digamos, la situación del niño para que posteriormente pueda lactar sin inconveniente o usar el biberón, que cuando ya le sea posible hacer la succión. Pero sí, entonces tenemos sí la tabla de evaluaciones de test, ¿verdad? Dentro de los más importantes que nosotros hacemos es la evaluación del test del piecito.
Hay todo un programa nacional, hace poco creo que estuvieron, eh, promocionando y haciendo actividades, tengo entendido, creo que yo estuve mirando todo eso, todo lo que tiene que ver con la promoción del test del piecito. Y tenemos varios, ¿verdad? En dependencia de la situación que vaya a ocurrir, pero no todas son de un programa gubernamental, entonces dependemos ya de nuestra economía y de la persona profesional que nos brinde la asistencia. Pero bueno, esto es nada más, esto tiene que ver con una observación que tiene que ver con una evaluación, mejor dicho, observacional de neurólogos, ¿sí? Observación de signos neurológicos. Lo que podemos destacar es que, digamos, aparentemente no es complicado y esta actividad o esta acción nosotros la vamos a vincular en todo el periodo, como ven, hasta los 10 meses se puede seguir haciendo ese tipo de evaluación. A lo mejor no es una evaluación formal de parte nuestra, pero sí observacional, que nos va a ir lanzando algún tipo de datos de cómo se encuentra el niño para poder realizar intervenciones oportunas. ¿Bien? Bueno, este método que estuvimos viendo puede ser de gran utilidad para poder realizar diagnósticos. Están diseñados para detectar tempranamente alteraciones motoras que permitan predecir una parálisis cerebral. También es útil para diagnosticar trastornos neurológicos menores. Los estudios realizados en recién nacidos de pretérmino a término y niños entre 1 y 3 meses de edad afirman que la sensibilidad de esta evaluación para predecir un resultado neurológico posterior es mayor al 90%. O sea que bastante viable o fiable. Bueno, este método consiste en la valoración cualitativa de los movimientos de los miembros inferiores de los recién nacidos y niños de temprana edad para el descubrimiento oportuno de trastornos neurológicos. Los movimientos de los miembros inferiores, llamados también puntapiés, son rítmicos y cíclicos y se observan en niños en posición supina, ¿sí? Acostados boca para arriba, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 10 meses. Bueno, eh, estos patrones de movimientos generales describen, digamos, dos tipos de movimientos básicos, ¿verdad? Mi inglés para esto no me va a funcionar mucho, así que le aviso. Pero entonces tenemos dos. Entre ellos está este movimiento de greeting, ¿verdad? Oh, su pronunciación en inglés me va a salir, así que no quiero fallarles tanto. Y el movimiento Piquet que estaba mencionando el especialista en el video que les compartí. Bueno, este primer movimiento ocurre hasta el final del segundo mes de vida. La característica de estos movimientos que tienen una amplitud pequeña a moderada y velocidad lenta a moderada. Bien, los déficits que estábamos mirando surgen gradualmente en el segundo mes y tienen su expresión máxima entre los 3 y 4 meses de edad. Van desapareciendo gradualmente al final de los 5 meses. Estos movimientos son circulares de amplitud pequeña, de velocidad moderada y aceleración variable en cuello, tronco y extremidades en distintas direcciones. Bien, o sea, todos estos puntos nosotros tenemos que observar y tener en cuenta cuando cuando estamos haciendo la observación, por ejemplo, en el caso de que hagamos o tomemos esta opción como algo que nos sume datos sobre la situación del niño que estamos tratando, que estamos viendo. Bueno, ya habíamos mencionado que para la evaluación de los movimientos se realiza la grabación de un video. Tiene unas características, ¿verdad? O tiene unas características, la forma de tomar el video, la posición en la que uno tiene que tomar el video y el tiempo en el que se tiene que tomar el video, ¿sí? Para posteriormente analizar, ¿verdad? Eso ya
En biomecánica sería como un estudio del movimiento. Eso ahora mismo no es muy trascendente para la clase, pero ustedes lo pueden buscar y lo van a encontrar con facilidad. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que evalúan? Y por esto es que me parece muy importante observar esto, porque realmente estos parámetros que se evalúan, nosotros podemos hacer nos pueden ayudar tipo a hacer una tablita de seguimiento e ir verificando si estamos haciendo intervenciones, por ejemplo, si esto va incrementándose, va disminuyendo, cuál es el comportamiento. Siempre son fenómenos que nosotros desde la observación podemos ir analizando para verificar obviamente que nuestras acciones estén lo más acorde a la situación. ¿Sí? Entonces, los parámetros que evalúa es la frecuencia de movimiento, ¿verdad? El número de puntapié te explica cómo es el puntapié, ¿verdad? Que se tiene que observar. Entonces, cuando nosotros también queramos eh, realizar una tablita, ¿verdad? De evaluación que sea más personalizada para lo que nosotros queremos observar, lo que nosotros consideramos, a lo mejor no vamos a hacer todavía una investigación, pero porque no, seguramente alguno va a poder hacerlo, va a pasar una investigación, va a poner en práctica la situación y va a poder tener una resultante. Entonces, elaborar tablitas para hacer seguimiento, ¿verdad? De lo que estamos observando sería ideal. Y acá tenemos una muestra de cómo, por ejemplo, podemos hacer, ¿verdad? Hacia el final tenemos un contenido referente a esto. Así que siempre es importante tomar estos ejemplos y tratar de utilizarlos a nuestro favor. Entonces, tenemos que colocar lo que vamos a observar, el cómo se desarrolla lo que vamos a observar, y para que cada persona que tenga el material a mano pueda observar lo mismo con las condiciones o descripciones específicas. Y bueno, la calificación en este caso va a ser frecuente o escaso, ¿sí? Es como 0, 1 o 1, 2, ¿verdad? La evidencia clínica muestra que la frecuencia más baja en recién nacidos ocurre con los lesionados medulares. La amplitud del movimiento, eso se va a calificar como variable. ¿Sí? Predominantemente grande o predominantemente pequeño. La amplitud es más corta en niños con lesión neurológica. ¿Sí? Va a ser predominantemente pequeño a lo mejor la variable, ¿sí? Eso va a significar que posiblemente hay una lesión neurológica. La velocidad de los movimientos se observará como inconstante, ¿sí? Va a ser predominantemente lento o predominantemente rápido. El niño con lesión neurológica muestra una velocidad en los puntapiés predominantemente lentos, ¿bien? La frecuencia de la disociación de movimientos del pie. Esto se va a definir como la capacidad para realizar movimientos selectivos de pie, independientemente del patrón de flexión o extensión que realice. ¿Sí? Se evalúa como frecuente, raro o ausente. La ausencia de los movimientos disociados limitan el repertorio motor infantil, por lo tanto, se convierte en un indicador importante de lesión neurológica a edad temprana. ¿Bien? Obviamente esto se va a poder constatar con estudios neurológicos especializados ya, ¿verdad? Sin inconvenientes seguramente. Entonces, simplemente es utilizar todo esto como un método de observación para a veces poder hacer la alerta, comunicar, para que la familia, la persona asista a un especialista y este pueda derivar con estudios específicos para descartar o confirmar la situación. La evidencia clínica muestra que los niños con lesión neurológica que posteriormente se diagnostican con parálisis cerebral, ¿sí? Entonces, te deja tipo ahí tipo pendiente, atender, mirar, porque esto puede pasar, porque en la mayoría de los estudios, todo lo que si tuvieran, digamos, esta situación, este patrón, eh, terminaban con parálisis cerebral, ¿sí? Posteriormente a los 2 años, creo que estaba mencionando el médico. Bueno, lo que dice que obviamente estos también, los niños con parálisis cerebral no realizan movimientos disociados con el pie. ¿Ok?
En relación a la observación de la organización temporal. Se observa la duración de cada fase del ciclo de puntapié. ¿Sí? La iniciación y terminación o finalización, ¿verdad? Sería de las fases de la flexión y extensión, así como la pausa de cada uno de ellos. Coordinación entre los miembros inferiores. ¿Sí? Se van a reconocer o buscar 4 patrones de puntapié o pateo. El unilateral, el puntapié alterno, simultáneo o semilateral. Múltiples estudios demuestran que el patrón de puntapié simultáneo es el más frecuente en niños diagnosticados posteriormente con parálisis cerebral de tipo displejía espástica. ¿Bien? Este es simultáneo. ¿Sí? Y eso nosotros vamos a observar incluso en nuestros sobrinitos recién nacidos, en nuestros vecinitos, nosotros vamos a ir mirando estas cosas, ¿verdad? Que nos lleva demasiada ciencia o no tiene un costo sumamente elevado, por eso es que a mí me gusta a veces cuando encontramos aquí herramientas, eh, evidentemente como neurólogos no vamos a calificar esto, no podemos presentar, sin embargo a nosotros como personas que vamos a intervenir, nos da una referencia de la situación. Cuando no tenemos herramientas a mano, entonces nosotros podemos intentar dudar por lo menos o generar en la familia generar una duda de que no podemos quedarnos de brazos cruzados porque algo hay que hacer, porque a veces esto, en este caso un 90%, pero obviamente por el criterio del profesional especializado y la práctica, ¿verdad? Está casi garantizado, eh, nos da a nosotros una posibilidad de hacer la alerta y a veces, ¿por qué no? Sobre todo en el caso de la fisioterapeuta, hacer una intervención y hacer a lo mejor estudios o pruebas que estén dentro de su posibilidad profesional, que existen, para poder confirmar o descartar o reafirmar en muchos casos, ¿verdad?, la situación que se está observando. ¿Sí? No sé si me explico con eso o confundo más, pero bueno, a veces depende de nosotros cómo utilicemos las herramientas, obviamente teniendo en cuenta el factor ético. Yo utilizo es para yo informarme, para yo intentar hacer una propuesta más oportuna, eh, más específica para la persona con la que estoy trabajando, para intentar descartar alguna situación que a lo mejor no tiene nada que ver y para lo cual yo a lo mejor estoy trabajando y a lo mejor no funciona. Coordinación en los miembros inferiores, ¿verdad? Esto mide la coordinación de la articulación de una misma extremidad, por ejemplo, cadera-rodilla, rodilla-pie, cadera-pie. ¿Sí? Evidentemente acá el componente biomecánico, manejar eh, ángulos, manejar direcciones de movimiento, ejes y planos del cuerpo, eh, es sumamente necesario, es sumamente fundamental, es como el A del abecedario. eh, y el estudio fotográfico y de video en biomecánica se hace de movimiento, entonces eso tiene mucha relación con este tipo de observación. ¿Bien? ¿Alguna duda, comentario, intervención, aporte? ¿Se entiende más o menos? ¿Es complejo o estamos bien? ¿Vamos bien o genera más confusión? ¿Se entiende lo que estamos hablando? A mí, profe, por ejemplo, se me mezcló todito, profe.
Después del descanso vine un poco 2, 3 minutos atrasada y ya tipo que me mezclé todito después. Ya, bueno, lo que nosotros hicimos, vamos entonces a hacer un recorrido rapidito y me decís, por favor, lo que nosotros hicimos fue hablar un poquito otra vez, como tomando siempre nuestro tema, nuestro eje, en este caso que tiene que ver con desarrollo infantil, marcando la fase en la franja etaria en la que estamos. Nosotros vamos a hablar posterior al parto, ¿sí? Entonces vamos a ver, primero hablamos de señales de alerta en el desarrollo. Vamos a ver a nuestro bebé en la parte física, en la parte motora, ¿verdad? Vamos a notar que los niños que tienen alguna patología o posible patología, trastorno, síndrome, enfermedad, porque no, van a tener comportamiento motor diferenciado o alertante o llamativo. Sin embargo, las familias no siempre toman estos comportamientos motores, esta expresión motora, como un signo de alerta. A lo mejor le preocupa un poco, pero dejan pasar. Sin embargo, nosotros deberíamos intentar promocionar que debemos actuar cuando notamos ciertos signos. Si el niño tiene que tener una postura como está marcada en el área verde y el niño tiene otra postura, otra conducta motora como la que vemos debajo del área roja, entonces debemos ir al neuropediatra, debemos ir primeramente si es que no tenemos mucha orientación y lo que realmente se indica para todo es ir al pediatra de cabecera que debería hacer el seguimiento del niño siempre. Sin embargo, lamentablemente, entre paréntesis, no siempre se asiste al mismo pediatra. Y bueno, eso genera bastante trastorno porque lo que hace el seguimiento es poder tener una secuencia de lo que está pasando, hacer que el profesional pueda conocer bien o lo mejor posible cómo se está desarrollando el niño. Entonces, sus intervenciones y sus diagnósticos son mucho más oportunos. Sin embargo, no se puede siempre. Entonces, lo ideal es buscar pediatras. Ahora tenemos pediatras del desarrollo, tenemos en IPS, tenemos en San Pablo, tenemos en Barrio Obrero, personas que yo realmente personalmente conozco que son geniales. A lo mejor no, también en el hospital de clínicas. Entonces, y obviamente los privados, ¿verdad? Entonces, estos pediatras te van a hacer una observación más exhaustiva a lo mejor que lo que te hace un pediatra cuando se le lleva a un niño con una crisis, una enfermedad. ¿Sí? Entonces atienden el síntoma, atienden la enfermedad, atienden el problema y te dicen, después vení, te voy a controlar tales aspectos. ¿Y qué pasa? Ya no nos vamos. O la mayoría de las personas no se van, nos llevan más al niño para hacer el control del desarrollo. Entonces el control del desarrollo debería estar presente desde la pancita, continuar hasta por lo menos que termine la primera infancia, donde, digamos, en este caso nosotros hacemos sumamente el énfasis porque podemos tratar y trabajar muchas cosas y recuperar, nivelar, modelar muchas otras, ¿bien? Entonces, vimos desarrollo típico con relación a conductas posturales motoras. El niño cómo debe estar en un desarrollo típico, cómo observamos cuando hay un signo de alerta que nos indica que puede haber patología, trastorno, síndrome, enfermedad, que necesitamos acudir a especialistas para obtener un diagnóstico. Luego, esto también tenemos cómo debe ser, digamos, el juego del niño en estas edades. También cómo debe ser el desarrollo del lenguaje, cómo es la interacción social del niño en estas edades, en estas etapas, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un punto de partida para poder observar. Seguimos viendo lo físico. Se debe sentar a los 4, a los 9 meses, sentarse y jugar con las manos, los brazos, entre los 12 meses, bipedestar, dar pasos. Cuando no hace esto, algo pasa, entre los 13, 15 caminar, a veces correr un poquitito, ya debe poder tener autonomía para regular lo que tiene que estar parado, hacer cuclillas o doblar las rodillas, recoger un juguete y levantarlo, que obviamente implica toda una coordinación global general. Posteriormente, ya que estamos hablando de bebés, vamos a
irnos a lo que tiene que ver con el recién nacido, ¿sí? Hay observaciones que podemos hacer en los niños recién nacidos. La orientación de esta observación tiene que estar guiada, determinada por un neurólogo en el mejor de los casos. Sin embargo, como una posibilidad de que nosotros tengamos información importante, podemos también apropiarnos un poquito sin dar ningún diagnóstico, sin hacer ningún tipo de informes, porque no somos neurólogos. Nosotros podemos observar y tomar factores importantes al observar conductas de este recién nacido y verificar que cuando esta conducta no se presenta, algo puede significar. O la forma en que la conducta que observamos se presenta es alertante, es llamativa. Por ejemplo, debemos verificar desde recién nacido cómo es su sueño, qué tan profundo, cómo se comporta en cada fase del sueño. Obviamente, para tener toda esa información tenemos que leer bastante de neurología. Sin embargo, algo nos va a llamar la atención y si tenemos un poquito de este conocimiento también. Entonces, por lo menos al hacer esta consulta a la familia, a la mamá, al papá, le preguntamos cómo duerme. Se mueve mucho cuando duerme. A lo mejor, si es un niño que tiene algún tipo de complicación más, los más grandecitos vamos a notar que se sientan, hablan, a veces se sientan, se paran, se acuestan y ellos realmente no están despiertos, ellos están dormidos, empiezan a tener alteraciones grandes en el sueño. Todo esto va a tener una implicancia y una consecuencia o puede ser una señal de alerta de otro tipo de situaciones que se está presentando en el niño y tenemos que observar. Aquí lo que nos dice es que tenemos que entender que en cada etapa, digamos, en el caso del sueño, en cada etapa tenemos que verificar cosas o situaciones, valga la redundancia, verificables. ¿Y cómo verificables? Esto tiene que ver con, digamos, el nivel de profundidad del sueño. Si está en un sueño leve, hay situaciones motoras que tienen que ver con el reflejo, si el reflejo del moro con los bracitos abiertos como si fuera que están asustados, ¿verdad? Ese reflejo, ¿cómo aparece? ¿Cuándo aparece? Y te dice que este reflejo cuando el niño está en un sueño tranquilo, eh, se puede desencadenar. Sin embargo, si está en un sueño profundo no vas a notar. Por ejemplo, ¿sí? A ver, como para ver si entendemos bien. Entonces, es ubicarnos en tiempo, la acción motora del reflejo con relación al tipo de sueño que está teniendo el niño, el bebé. Otro tipo de reacciones tónicas, de contracción, ¿verdad? Y estereotipadas, ¿verdad? ¿Cuándo pueden aparecer? Y que tenemos que observar, porque entonces esto significa que hay alteraciones, o puede significar que hay alteraciones neurológicas. Por tanto, hay que ir a consultar y descartar. Se dice que las evaluaciones neurológicas, digamos, a lo mejor son más efectivas desde el tercer día. Sin embargo, vos tenés que hacer siempre ahora tu seguimiento con la observación. Entonces, lo que te indica en esta cuestión, y tiene que ver con todo lo que pasa en el niño y en los primeros años, todo es, a veces, a veces ocurre correlativo, o lo que esperamos que ocurra correlativo, o como secuenciado, pero el ritmo del niño es tan variante que la frecuencia siempre va a ser inestable en su aparición. Y el niño también suele tener retrocesos. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar atentas, observando conductas que van a ser señales de que existe o no patología probable. Por tanto, hay que ir a un especialista a eh, diagnosticar correctamente o a descartar la situación en su totalidad. Aquí simplemente habla de la secuencia para la adquisición de una conducta motora, que a veces no, o sea, en la mayoría de los casos siempre no se debería adelantar, ¿verdad? Por eso no se enseña a tomar una cuchara a los 3 meses, ¿sí?
porque, digamos, la cuestión motora, el acto voluntario de presionar una cuchara con la palma en el radio palmar sería, ¿verdad? Eh, digamos, no tengo todavía la habilidad, porque yo no perdí ciertos reflejos que tienen que ver a lo mejor con la contractibilidad de las manos, ¿verdad? Entonces yo no me puedo adelantar a una etapa cuando yo todavía no terminé de cerrar la etapa anterior, que es pérdida de reflejos. Si no perdí mi reflejo de estar así acurrucadito como cuando estaba en la pancita, difícilmente yo puedo adquirir otro o el siguiente. Entonces, no vale, no puedo yo adelantar esta parte cíclica. Ahora, lo que sí es una señal de súper alerta es que el reflejo no se pierda cuando ya pasó la temporada en la que ese reflejo debería haberse ido y adquirido otro. ¿Bien? Esto es citar un poquito los síndromes que podemos observar en el recién nacido y sobre todo en lo que tiene que ver con motilidad, que son trastornos de la motilidad, que tiene que ver con desviación de tono muscular y trastorno de excitabilidad, o sea, motores, o sea, cosas que nosotros realmente desde la observación vamos a poder verificar. En mis síndromes, ¿verdad? Todo vamos a ver, está presente en la observación o con la observación nosotros podemos detectar, ¿sí? Destacamos todo lo importante de hacerse esta evaluación neurológica correctamente con el juicio profesional y entonces nosotros hablamos de un método y mostramos un método, mencionamos un método, ¿sí? Que es el PRETZ. Entonces, dentro de este método se hace una observación, ¿verdad? Explica cómo se hace la observación a través de un video y se ven dos movimientos básicos con este método. Dos movimientos básicos. Los parámetros para evaluar los movimientos incluyen, o sea, los indicadores a evaluar dentro de de esta área del movimiento eh, tiene que ver con indicadores de cómo se presenta la frecuencia del movimiento en el niño, cómo es la amplitud del movimiento del niño, cuál es la velocidad del movimiento, cuál es la frecuencia de la disociación del movimiento del pie, ¿verdad? Cuál es la organización temporal, eh, la coordinación entre los miembros inferiores, la coordinación entre los miembros inferiores. Este te dice qué es lo que se mide, te marqué nomás acá. ¿Bien? Entonces te da unos indicadores que se pueden observar con este método, porque también nosotros podemos observar como una tablita personalizada que nos ayuda a tener información, recabar información de estos pacientitos. Bien, básicamente eso estuvimos viendo. No sé si eh, la secuencia o algo no queda todavía tan clarito. Voy a volver nomás a repetir sin ningún problema. Sigue todo confuso. Sí, está bien ya, profe. Seguro. Gracias. Seguro ya Sí, te y cansaste. no, sí, pero después no me voy a hacer tipo un resumido para poder yo entender más bien. En mi cuaderno voy a hacer un resumido después. Bueno, igual cualquier cosa, contactame nomás y vamos a ver cómo podemos aclarar. Dale, gracias, Las profe. veces que sea necesario, no hay problema. Bien. ¿Alguien más? Porque es importante poder eh, verificar que lo que estemos tratando eh, avance, ¿verdad? Simplemente era mostrar un método eh, que observa ese método, porque nosotros usamos mucho la observación, ¿verdad? Los fisioterapeutas van a usar otra batería de test. Cuando vamos a hacer desarrollo, vamos a utilizar otras baterías, ¿verdad? Para medir el desarrollo, nos van a dar nociones del desarrollo y nosotros usamos bastante y tablas de desarrollo que tienen que ver con la verificación de que se cumplen los hitos del desarrollo
y con la verificación de signos de alerta en el desarrollo. ¿Sí? Es lo que más así utilizamos. Entonces, quiero compartir con ustedes otro material que tiene que ver con estas áreas del desarrollo y las alertas en el desarrollo, ¿verdad? Volviendo un poquito a la primera parte, ¿verdad? Que estuvimos viendo. Las alertas en el desarrollo son retrasos en la adquisición de capacidades, en la motricidad, en el lenguaje. Las alertas en el desarrollo son retrasos en la adquisición de capacidades, en la motricidad, en el lenguaje, en la sensorialidad. Cuando estas se presentan, es muy importante atenderlas, observarlas a tiempo para actuar a tiempo. Los seres humanos tenemos distintas facultades y distintas habilidades. Es muy importante usar tu intuición para que no te alarmes antes de tiempo. Tu observación, tu cariño y el empeño van a ayudar a tu niño o niña a salir adelante. En cada etapa del desarrollo se espera que tenga ciertos logros. Las áreas de desarrollo son la motricidad gruesa o la capacidad de mover armónicamente su cuerpo, el que empiece a gatear, a caminar, a brincar, a moverse. La motricidad fina o la capacidad de mover partes finas del cuerpo, como son la habilidad de manos, la coordinación mano-ojo. La parte sensorial o la capacidad de procesar sensaciones y percepciones del cuerpo. El lenguaje o la capacidad de expresar con palabras los pensamientos y sentimientos. Podría tratarse de una alerta en el desarrollo si existe una alteración que impide el desarrollo normal y por lo tanto que requiera una atención especial. La alteración puede ser de orígenes biológicos o muchas veces tratarse de falta de estímulos y también de sobreprotección. Al conocer las características del desarrollo de cada etapa y observar sistemáticamente la conducta de tu niña o niño, podrás saber si algo no se manifiesta como se espera y acudir con algún profesional. La detección oportuna de estos signos de alarma ayuda a que no se presenten mayores dificultades posteriores. Antes de preocuparte, observa todas sus áreas. Muchas veces no llegan a la meta de desarrollo en la etapa esperada. Depende del ritmo de cada niño y no significa que sea una alerta. Es importante que no te quedes con la fotografía de un momento del niño, sino que veas la película completa. Consulta la revista Alertas en el Desarrollo para saber qué se espera en cada etapa. Si tienes duda, acude con el pediatra o con un especialista. Mientras más rápido se detecte una alerta, mejor se podrá corregir, gracias a la plasticidad cerebral. Cuando tu niño o niña se sienten dueños de su cuerpo, van a poder enfrentar todos los retos de su vida y tener conductas adaptativas. Esta es la información básica. Visita la página para acceder a la revista de crianza de este tema y encontrar ideas y herramientas que te ayudarán a prepararte mejor para disfrutar este momento de su desarrollo. Muy bien. Entonces, estuvimos observando nuevamente este proceso que tiene que ver con señales de alerta en el desarrollo, ¿verdad? También es muy importante mencionar y destacar lo que me decía esta especialista. Tiene que ver con que yo necesito conocer las señales de alerta o signos de alerta. A veces, ¿por qué no? Vinculando o mezclando o destacando los objetivos de logro que se debe tener, ¿sí? Como las metas por periodos,
sensibles a veces por desarrollo madurativo, entre otros, ¿verdad? Porque tengo que entender que a lo mejor lo que está pasando, por ejemplo, la adquisición de la palabra a los 2 años, ¿sí? La formulación ya de palabras o frasecitas cortas, unión de dos palabras, por ejemplo, los niños. Vamos a buscar que ocurra, porque es un mito del desarrollo del lenguaje, ¿sí? En el área del lenguaje. Esto ya no es motor grueso, área del lenguaje, comunicación. Sin embargo, esto nos debe alertar, señalar, o sea, poner al pendiente. Necesitamos despertar una chispa de que estemos atentos, no para colapsar de que ya tenemos un súper trastorno y que ya toda la vida de un niño de 2 años y de lo que corresponde a ser adulto y entre otros, ¿verdad? Se va a acabar y que tenemos luego que un diagnóstico fatalista. No, yo necesito conocer eso para poder verificar si es de verdad un trastorno lo que está ocurriendo. Yo, ¿qué puedo hacer para mejorar la calidad de vida de ese niño? Y obviamente de ese niño, de esa familia y de la familia que ese niño posteriormente, cuando sea adulto, va a formar. Y como un ser social que va a aportar a nuestra comunidad. Entonces, todo lo que yo hago es para mejorar, ayudar, contribuir y así evitar muchísimas situaciones que a veces arrasan a los niños porque a lo mejor tienen una pequeña dificultad que con la intervención de un método o la aplicación de un método ya se resolvía. Simple. Sin embargo, a veces no observamos, no atendemos, no facilitamos herramientas y el niño tiene que arrastrar esa problemática toda su vida. O un ejemplo para eso tiene que ver con que el niño tiene miopía y hasta no llegar al primer grado donde la profesora le pone al final de la fila, el niño no puede ver y entonces ahí empiezan los problemas de escritura y obviamente de lectura. Y ahí recién la maestra se da cuenta y ahí recién informa a los papás y ahí recién van al oculista. Y probablemente el oculista encuentre una miopía sumamente elevada o algo así. Entonces, ya el oftalmólogo lo único que puede hacer es recetar eh, unos anteojos de la graduación de una graduación amplia para que el niño pueda ver. Sin embargo, si la mamá hubiera atendido este detalle en edades anteriores, ¿sí? A lo mejor la intervención de este oftalmólogo hubiera hecho que si el niño iba a necesitar sí o sí usar anteojos, la graduación sea menor, ¿sí? Sabemos que hay anteojos bastante gruesos. ¿Qué es lo que hacen estos anteojos? Permiten esa visualización, pero las personas que usamos anteojos sabemos que a pesar de esto, tenemos limitaciones al mirar. ¿Qué estoy queriendo? ¿A dónde quiero llevarles con eso? Que si podemos evitar que el niño utilice un anteojo, y sobre todo un anteojo sumamente grande o sumamente grueso, molesto, incómodo, que va a impedir a veces la interacción social exitosa, a veces total, por una cuestión de discriminación, entre otras, que eso tiene que ver con conductas sociales y cultura que existe problemas para tratarlo todavía, pero bueno, en el mejor de los casos va a ser atenuada esta dificultad, pero entre los compañeros siempre va a haber problemas. Y eso genera a la larga problemas de autoestima, de confianza y un montón de cosas a nivel psicológico del niño. Además, por ejemplo, si el niño quisiera ser un deportista y quisiera ser un deportista de, de un deporte que utilice en pelota y que sea de grupo, este niño va a estar totalmente limitado. Y no digo a nivel motor, si el niño, y ustedes van a ver cuántos deportistas, y no hablo de niños con trastornos que pueden ingresar a Olimpiadas Especiales y que pueden ingresar a Olimpiadas Especiales, no hablo de ellos, porque ellos tienen otro tipo de características muy, muy remarcadas y bien, bien clasificadas. Sin embargo, los niños que hablo de desarrollo típico con algún tipo de trastorno que se pudo haber por lo menos intervenido para limitar su secuela o su consecuencia a nivel social y así mejorar la calidad de vida, si ese se pudiera hacer, nosotros evitaríamos un montón de situaciones evitables dentro de lo que se puede. Evidentemente, la miopía a lo mejor no la íbamos a poder evitar, pero podemos evitar la consecuencia de tener miopía de esa magnitud. Entonces, por ejemplo, si hacíamos la intervención temprana, a lo mejor podía usar anteojos de una graduación pequeña o incluso podría usar
lentes de contacto. ¿Qué pasa con el niño que usa anteojos? A lo mejor no, y quiere ser deportista, a lo mejor no tiene, no tiene trastornos motores, podría haber sido un excelente deportista, pero este niño quiere ser un deportista de deportes colectivos y de deportes con pelota. Entonces, el usar anteojos limita el campo visual, ¿sí? Cuando se usa un elemento como la pelota y en grupo, esto dificulta la practicidad, la precisión, el dominio, el desempeño en general. Por tanto, el niño a la larga termina o deja de hacer el deporte porque nota su limitación. ¿Y a quién le gusta estar expuesto en su limitación siempre? A nadie. Entonces, a la larga, el niño deja de hacer eso, entonces estamos a lo mejor perdiendo un gran deportista también. Un ejemplo nomás para que veamos que el impacto de las acciones tempranas mejora la calidad de vida, o por lo menos en la intención mejora la calidad de vida del niño y obviamente de todo lo que resta del ciclo de su vida. Por eso es sumamente importante observar, buscar, intervenir para mejorar lo que se puede mejorar, resolver si hay alguna situación que se puede resolver y potenciar las, eh, la, las cuestiones que se pueden desarrollar para complementar tal vez alguna discapacidad, alguna deficiencia, ¿sí? Y también para entender que no todos los diagnósticos o las situaciones son totalmente graves y significan limitación total, ¿sí? Dentro de un ambiente inclusivo, cuando hablamos de discapacidad, esto no debería o verse de esa manera, ¿sí? Actualmente nuestra legislación está apuntando a una sociedad inclusiva, por lo tanto, el estar eh, señalando una discapacidad o remarcando esa discapacidad como algo limitante, no está bien, o por lo menos en el ideal no está bien manejado, ¿sí? Deberíamos de aceptarnos a todos, hablando de neurodiversidad, perdón, eh, dentro de lo que tiene que ver con la aceptación, entendimiento y facilitación de la calidad de vida de todas las personas con capacidades aumentadas, a veces disminuidas, debería ser el día a día, no debería ser algo alarmante y tipo que la vida se acaba porque la situación ocurrió. ¿Bien? Perdón, estoy hablando un poquito de más, me parece, porque ya tenemos un minuto de que nos estamos pasando. Entonces quiero saber si hay alguna duda, un comentario, intervención, duda, en qué les puedo ayudar, y si no tenemos más, entonces estaríamos cerrando entonces nuestra clase de hoy y nos estaríamos encontrando el próximo martes, el próximo jueves. Comentarios, intervenciones, duditas. Gracias, Pablina. Bueno, de todas maneras quedo pendiente siempre si necesitan algo en que pueda colaborar, con mucho gusto. La clase está en la plataforma, la puse antes de empezar, así que me olvidé de decirle, ¿verdad? Para los que querían bajar. Lo siento, así que bueno, pueden leerla tranquilamente y si van surgiendo dudas se comunican conmigo. Muchísimas gracias por su atención, a todos que tengan una feliz noche. Nos vemos el jueves que viene. Chao, chao. Chao, profe, buenas noches.